Porque en la Argentina reciente hay un enamoramiento con la China. Y nosotros tenemos que estar enamorados con la China, porque el incremento de la demanda de China fue, en la década del 2000, lo que creó este desequilibrio estructural y el incremento de los precios. Pero como cliente comercial, y después voy a decir algunas cosas adicionales, bueno, es importante, pero no el único. No tenemos que casarnos con la China, tenemos que pensar en la China como un socio comercial importante, pero también tenemos que pensar en el África y también tenemos que pensar en el resto del Asia. Y hay elementos cualitativos que sugieren que nos debería interesar más el Asia y el África que la China en particular. Cuando uno piensa en el futuro de un sector productivo, cualquiera sea, uno tiene que pensar siempre como en tres pilares principales. El primer tema es qué pasa con la demanda de lo que producimos. Y por lo tanto, en cierta medida, qué puede uno imaginarse con respecto a los precios. Y eso es particularmente importante en Argentina, en la agricultura, que se venden commodities, y que por lo tanto no importa tanto la parte de mercadeo, diferenciación de productos, sino que importa simplemente cómo es la demanda estructural, cómo va a evolucionar la demanda estructural, y por lo tanto, en función de qué pasa con la producción de todo el mundo, qué puede llegar a pasar con los precios. Y ahora, pensando en la demanda, bueno, la demanda futura, estructural para el sector agropecuario depende de esas cuatro cosas. ¿Cuánto crece la población y cuánto se urbaniza? ¿Cuánto crece la clase media, los ingresos en general y particularmente la clase media? El incremento de la demanda de biocombustibles y los cambios en los hábitos de consumo. Básicamente, cuánto se mueve el consumo de productos primarios cereales a productos derivados de la producción animal, o sea, carnes y lácteos. Población. Ahí yo quiero mostrarles simplemente dos cosas. Una, que la población total, que es la suma de las cuatro líneas, va a crecer hasta el 2050. Es decir, no es cierto que ya se esté estabilizando la población mundial, eso es cierto en los países desarrollados, pero no si tomamos el mundo en su conjunto. Sí, el crecimiento anual de la población disminuye cada año, el crecimiento es más lento, pero hay crecimiento poblacional hasta el 2050. Y lo más importante, lo que quiero señalar, es que ese crecimiento poblacional se va a dar casi todos en los países en desarrollo, y particularmente va a ser población urbana. Eso quiere decir, seguramente incremento de ingresos, pero sobre todo cambios en las dietas. Y eso quiere decir que es un elemento de arrastre de la demanda todavía por lo menos 20 años. Segundo elemento. El segundo elemento es qué pasa con el ingreso. El ingreso creció, ese grafiquito muestra, el azul es el crecimiento anual del PBI de los países desarrollados en azul y de los países en desarrollo en rosado. Ustedes ven la enorme diferencia que empieza a haber a partir del principio de la década del 90. Antes los países desarrollados crecían más o menos igual que nosotros. Si nos fuéramos para atrás, los desarrollados crecían más rápido que los en desarrollo, se estabilizan en el 70 y en el 80, y a partir del 90 y el 2000 los desarrollados crecen mucho más rápido. Eso es lo que explica principalmente el incremento de la demanda muy importante a partir de la mitad de la década del 2000, cuando aparece la demanda en los países en desarrollo, principalmente China, pero no solamente China, también el Asia, también el África, un poco América Latina, que cambia la estructura del mercado internacional. Ahora, si pensamos a futuro, ¿puede seguir esta tasa de crecimiento diferencial? Ahí hay una enorme discusión de sí o no, sobre todo qué pasa con los países en desarrollo. Pasaron una crisis, todas las estimaciones ahora del Fondo Internacional y del Banco Mundial son que están empezando a crecer y que está proyectado que en los próximos 2 años comiencen a crecer y alcancen crecimientos del 2-3%, que sería lo normal para países desarrollados.
Más aún, esta tasa de crecimiento de los países en desarrollo a mí me parece difícil que se pueda mantener, inclusive porque depende del comportamiento de los países desarrollados que generan la demanda que permite el crecimiento de los países en desarrollo. Por lo tanto, a mí me parece que las dos curvas se van a acercar, como fue en las últimas 2 décadas, pero que sin embargo el crecimiento de los países en desarrollo va a permanecer relativamente alto y lo que dice el fondo es alrededor del 4%.